Ser y reafirmar su honestidad, consecuencia, sensibilidad e inteligencia, valores por los cuales Mariclín Stelling será siempre recordada. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña Freddy Bernal. Él es el actual gobernador del estado Táchira. Fue diputado a la Asamblea Nacional, constituyentista en 1999. También fue alcalde del municipio Libertador de Caracas entre el año 2000 y 2008. Fue electo para este cargo durante 2 elecciones consecutivas. Bienvenido, Freddy. ¿Cómo estás? Bueno, saludos. Mucho trabajo, ¿verdad? Allá en esa frontera, la más caliente de América Latina. Sí, la más caliente, la más dinámica, ¿no? Y la más compleja y conflictiva. ¿Cuál es la situación? Una vez que ya se restablecieron los lazos diplomáticos, políticos, institucionales entre Venezuela y Colombia. Sí, lo primero que hay que señalar es que la apertura de fronteras fue parte de un trabajo sistemático ordenado por el presidente Nicolás Maduro y ejecutado por mí allá en Táchira desde que era protector. Recordemos que Duque le había entregado Colombia a Estados Unidos como la base de operaciones para derrocar la revolución bolivariana. Y Duque, con mucho odio hacia Venezuela, impulsó, fortaleció el Grupo de Lima para tratar de lanzarle un cerco a Venezuela y coadyuvar a profundizar las sanciones unilaterales de Estados Unidos hacia Venezuela. En ese orden de ideas, el presidente Nicolás Maduro me dice: Freddy, tenemos que trabajar para poder aperturar la frontera. Y me ordenó una serie de reuniones que se hicieron de bajo perfil durante más de un año con autoridades colombianas, en medio de la pandemia. Reuniones que nos permitieron eran reuniones afrontar regionales, no locales, sí, con locales, sectores en la zona. La entrada de Venezuela de más de 126.000 connacionales que venían de toda América Latina huyendo de la pandemia. Entonces, era necesario esas relaciones. Pero el otro elemento importante antes de eso fue cuando el presidente Nicolás Maduro me dice a mí: Freddy, recobra la paz del Táchira. ¿Y por qué la paz del Táchira? Porque el Táchira tenía muchísimos años en manos de las bandas criminales colombianas. El Cartel del Golfo, los Urabeños, los Rastrojos, la Línea, y se incorporó hace unos 3 años para acá el Tren de Aragua. Entonces, en Táchira se vivía una zozobra permanente. Los empresarios no podían abrir su Santa María sin pagarle una banda criminal. Los ganaderos no podían ir a una finca. El ciudadano común vivía aterrorizado. Y el Táchira había quedado como en una penumbra, así como en un abandono total. Entonces nosotros, con instrucciones del presidente, yo comencé a realizar una serie de reuniones entre empresarios colombianos, el Comité Intergremial del Norte de Santander y empresarios del Táchira. Y yo le dije a ellos lo siguiente, le dije: bueno, presionen en Colombia, porque de parte de Venezuela hay toda la voluntad política del presidente Nicolás Maduro de abrir la frontera. Y en una reunión que hice en San Cristóbal le dije: aquí están todas las autoridades de Venezuela, listas para la apertura de frontera. ¿Dónde están las de ustedes? Entonces comenzó a generar toda una matriz de opinión en el norte de Santander a presionar a Duque para abrir la frontera. Y eso dio algunos logros, porque eso permitió que Duque autorizara una reunión formal conmigo y las autoridades de Colombia hace 1 año y medio. Y se avanzó en la apertura peatonal, el paso tranquilo de los niños que viven en San Antonio de Ureña y estudian en Norte de Santander, el paso de personas que iban de Venezuela a Colombia a comprar medicina en base al cerco económico que tenemos. Se avanzó, pero se trancó el serrucho, podríamos decirlo, cuando venía ya la apertura comercial. Duque dijo que hasta ahí no, porque no reconocía el gobierno de la dictadura. Bueno, ahora Colombia tiene un presidente que se ocupa de la frontera. O sea, la mayoría de los sectores que hacen vida en el estado Táchira estaban en contra de esa política de agresión y de rupturas con Venezuela. Entonces, nosotros, después de un trabajo de 3 años, ahora celebramos la llegada de Petro, que ahora hay un presidente en Colombia por primera vez en 20 años que se ocupa de la frontera. ¿Y por qué digo esto? Porque es que del lado de allá, Colombia nunca ha tenido control del territorio, porque el territorio del lado de la frontera lo controlan las bandas criminales.
En cambio, de este lado, siempre ha estado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora, con la disposición política del presidente Petro y el presidente Nicolás Maduro, bueno, ya se abrió la frontera, tenemos acuerdo entre ambos países para ir regularizando, sistematizando, hasta que se llegue a una apertura total. ¿Qué quiere el presidente Nicolás Maduro? Una frontera abierta y transparente. ¿Qué significa eso? Que puedan pasar los transportes, que se pueda pasar en el carro particular, que vayamos los tachirenses al norte de Santander y venga el norte de Santander al estado Táchira. Ahora, ¿qué implica eso en función de las necesidades de ambos pueblos? Bueno, la economía del Táchira está anclada a la economía del norte de Santander y a la inversa. ¿Y por qué? Bueno, es natural. Si nosotros vamos a traer un producto de Caracas, está a 1.200 kilómetros y pagamos $1.500 de flete. Si lo vamos a traer de Portuguesa, está a 800 kilómetros, a 600 kilómetros y pagamos 800 de flete. Pero si lo vamos a traer de Colombia, está a 15 minutos y pagamos $100 o $200 de flete. Entonces hay una relación natural, histórica, de dinámica económica entre ambos países. Y esta apertura de frontera, ¿qué va a generar en Venezuela? Va a generar la repotenciación en la frontera de más de 630 empresas. Calculamos que va a generar en el primer año unos 3.000 empleos directos y en unos 4 años hasta unos 10.000 empleos directos. Vamos a fortalecer todo lo que es el comercio, el transporte, los delivery, las posadas, los hoteles, el intercambio comercial, el intercambio turístico. Nosotros estamos trabajando para que los turistas de Margarita vayan al Táchira, degusten la gastronomía, paseen por los hermosos paisajes de Táchira y luego vayan a Colombia. Pero estamos trabajando ya con la Cámara de Comercio de Norte de Santander para que los turistas de Pamplona, de Bucaramanga, de Norte de Santander, vengan a Táchira y de Táchira vayan a Los Médanos, de Táchira vayan a Canaima, de Táchira vayan a Mérida, de Táchira vayan a Margarita. Entonces, se abre un camino de prosperidad para toda la zona, tanto el norte de Santander como el estado de Táchira. Y el presidente Nicolás Maduro, en reuniones con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y todo un equipo de frontera, donde hay como 7 ministros, estamos trabajando para adecuar todos los mecanismos logísticos, administrativos, de seguridad, de infraestructura, para que se pueda dar la apertura total de la frontera, como lo quiere el presidente Nicolás Maduro, en conversación con el presidente Petro hace apenas una semana que estuvimos en el Palacio de Miraflores. Entonces, nosotros le dijimos al Táchira, en la campaña electoral le dijimos, si votan por mí para gobernador, yo me asumo como el gobernador de la integración y el gobernador de la prosperidad. Y bueno, en eso estamos en Táchira. El Táchira ha ido cambiando poco a poco para bien, y lo más importante es que logramos la paz, logramos la inclusión de todos los sectores y estamos trabajando en armonía, que es lo más importante, y es lo que pide la gente. ¿Qué se está haciendo para enfrentar a las bandas delictivas, los grupos guerrilleros, para eliminar las trochas, los caminos irregulares? Y también quiero que me digan cuáles son los montos de inversión que se estiman va a producir